conflictos laborales, conflictos sociales, grandes cataclismos como el de Francia, que se tienden a unificar con el movimiento ecologista, Diego. Sí, así es, Fernando. A ver, vamos a hablar. Yo les digo, movimiento contra el cambio, contra la crisis climática y huelga, probablemente les suene lo que fueron las huelgas llamadas por ejemplo, la más conocida, Greta Thunberg, que eran estas huelgas en todo el mundo cuando muchos jóvenes salían a manifestarse. Pero también hay algo que tiene que ver con algo más clásico, que son las huelgas de trabajadores y organizaciones contra el cambio climático que empiezan a solidarizarse. A mí me llamó mucho la atención los lugares donde se daba, porque son refinerías, plataformas petroleras o, por ejemplo, los trenes. Entonces dije, bueno, vamos a buscar algunos ejemplos para ver qué es lo que los une, ¿no? El primero que me vino rápidamente a la cabeza fue, nos vamos a ir a Francia, pero a 2021, ahí a unos kilómetros al sur de París, había una refinería de la empresa Total, este gigante de petrolero francés, en Grand Puits. ¿Qué pasó? Total dijo, bueno, vamos a cerrar la refinería, vamos a relocalizar y vamos a cambiar lo que está haciendo. ¿Con qué excusa? Bueno, estamos haciendo una reconversión ecológica. Ay, sí, no importa el sí, ambiente. Alguna vez hablamos del greenwashing, que es esto cuando las empresas se pintan de verde para seguir haciendo lo mismo. Bueno, empezó una lucha y una protesta y una toma de la planta por parte de sus trabajadores, y ahí es donde apareció esta primera solidaridad que me interesó. Amigos de la Tierra de Francia es una organización, también Greenpeace, se movilizaron a los bloqueos que se estaban dando en la planta, y el lema era refinadores y ecologistas unidos. Ustedes van a decir, ¿ecologistas, una planta de petróleo? ¿Qué tiene que ver? Claro. Bueno, la denuncia era muy interesante porque decían, bueno, no es que Total, la empresa esta de energía, va a dejar de refinar o va a producir menos petróleo. No, lo va a seguir haciendo, pero en lugares donde haya menos regulaciones y donde el costo laboral sea mucho más barato. Y terminaban su apelación diciendo por qué estaban apoyando ahí, diciendo, ante este modelo inaceptable es necesaria y urgente una transición ecológica justa por y para los trabajadores del sector. Ahí es una primera unidad muy interesante que se daba. Vamos a otro lugar. Alemania, este sí es más reciente. Esta semana hubo una huelga muy importante, una mega huelga del transporte que llamó el sindicato Verdi. Y acá lo que me interesó fue, a ver, se juntaron con los jóvenes de Fridays for Future, ¿no? Viernes por el Futuro. Y me llamó la atención la idea. A ver, ¿por qué se juntaron? En Alemania hay muchos, los partidos más tradicionales, incluso algunos ministros dijeron que el sindicato se estaba metiendo en política, que estaba mal que se junte con estos jóvenes ecologistas. Pero lo llamativo fue que, a ver, el lema es viajamos juntos. ¿A dónde viajamos juntos? Bueno, viajamos juntos para tener un mejor servicio de transporte, para tener salarios más altos, para que haya más empleados y para que haya boletos más baratos. ¿Por qué esta unidad? ¿Por qué esta fusión? Bueno, básicamente porque el transporte público contamina mucho menos que, por ejemplo, que cada uno ande en su auto. Entonces, un transporte público de calidad incentiva que la gente viaje, que es algo que es lo que vienen pidiendo los trabajadores del sector, porque dicen, a ver, lo que está pasando es que por ajustes, recortes, hay menos personal, hay menos calidad en el transporte. Bueno, ahí hay algo que tiene, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver un tren con un grupo ecologista? Bueno, acá hay una explicación. Nos vamos a otro país, Inglaterra. En Inglaterra, ya lo comentamos varias veces, invierno del descontento, está todo bastante caldeado, pero acá también es donde se da esta unidad entre organizaciones ecologistas y trabajadores, especialmente del sector público. Sector público, les digo, desde ferroviarios hasta carteros, empleados públicos. El trasfondo tiene que ver con el tema del costo de vida, ¿no? Que es mucho por lo que están protestando los ingleses y fundamentalmente las políticas del gobierno. Y ahí es donde los grupos ecologistas dicen, bueno, el costo de vida está afectando a muchas familias y especialmente el costo de la energía. Entonces dicen, mientras el gobierno sigue ajustando y sigue aumentando los impuestos, afectando a millones de familias a las cuales no le da aumento de salario, mientras tanto las grandes petroleras siguen ganando como loco. Y ponen el ejemplo, por ejemplo, de que British Petroleum
ganó unos 14.000 millones de libras. O Shell, otra empresa británica, ganó poco más de 20.000 millones de libras. Entonces ahí la unidad tiene que ver con que el gobierno favorece o facilita que estas empresas, por ejemplo con el aumento de las tarifas, siga ganando un montón mientras desconoce el reclamo de los trabajadores. Obviamente en el movimiento contra la crisis climática hay de todo, hay debates, hay sectores incluso que dicen, bueno, si un país es un poco más retrasado, extraer como loco no está mal, que es parte de los debates que hay. Pero también nosotros en nuestro país vimos unidades, por ejemplo en Mendoza o Chubut, cuando sindicatos de diferentes sectores apoyaban las movilizaciones en contra de el extractivismo y protegiendo el agua. Y a mí me parece que en esto que empezamos a ver hay algo muy interesante, que es que todos enfocan al mismo lugar. Que el gran problema que hay, más allá de los debates que se puede abrir, es que tanto al clima como a las personas lo que le afecta es el capitalismo. Diego Sachi.